Hola, hola. Continuamos con las actividades de la semana número 3 del proyecto 6. En esta ocasión vamos con la actividad número 4, que es de física. Nos dice, lee con atención el siguiente artículo. Pongamos atención porque es un artículo muy interesante. El magnetismo es la central enigma que logró descifrar una civilización mesoamericana. Las tormentas, los movimientos de la Tierra, el origen del Sol, todos estos temas siempre conmovieron los pensamientos de las civilizaciones antiguas, ligadas inevitablemente a los fenómenos de la Tierra en la que vivían. El magnetismo, por ejemplo, fue estudiado por Tales de Mileto en los años 624 a.C. y 548 a.C. El filósofo y matemático griego descubrió las propiedades de la magnetita al frotarla con el hierro, aunque su explicación era que el mineral tenía una vida o alma que producía aquello. Ahora, un estudio reciente publicado en la Journal of Archaeological Sciences ha descubierto que la escultura de cabezas gigantes de la gente que vivió en Monte Alto, actual en Guatemala, entre el año 500 a.C. y el 100 a.C., estaban magnetizadas, al menos en las mejillas y el ombligo. Esto reabre el debate sobre la primera civilización que descubrió las propiedades magnéticas, ya que por el momento son solo teorías hipotéticas. Las cabezones esculturas fueron golpeadas por un rayo. Esto produjo la imantación de estas. A pesar de las elucubraciones de Tales de Mileto, este estudio arroja luz sobre otras civilizaciones que tuvieron en su vida práctica una relación cercana con el magnetismo. Se piensa que los artistas que diseñaron las figuras conocían cuáles eran las partes magnetizadas de la roca, generalmente basalto. Así la distribuyeron por la cabeza para aportar estabilidad. La gente de Monte Alto eligió algunos cantos rodados y los moldearon de tal forma que el magnetismo eran perfectamente medibles en ciertos puntos de la escultura, resaltó Osvaldo Chinchilla, coautor del estudio y profesor asociado de antropología de la Universidad de Yale. Las investigaciones se centraron en 11 esculturas, de las cuales se analizó la composición del basalto mayormente, aunque también conformada por hematita, un mineral con propiedades magnéticas. Chinchilla aseguró que también se encontraron evidencias de minerales magnéticos en unas estatuas de la misma civilización anterior, a la Olmeca, que tienen las mismas cabezas características. En la zona México, lo curioso es que datan de 1400 a.C. al 1000 a.C., mucho antes de que Tales de Mileto pudiera formular ninguna hipótesis. La cultura de Monte Alto es conocida por sus estatuas barrigonas y otras con cabezas gigantes. Además, años antes que la civilización maya, construyeron importantes pirámides aunque vivían de la agricultura y tenían un comercio poco desarrollado. Se cree que esta escultura se extendió por la zona mesoamericana y pudo influir en las omelcas e incluso en las propias mayas. Nos pide, indaga cuáles sobre los estudios del magnetismo desarrollados por los mayas y por las culturas orientales. Después nos dice que realice un cuadro comparativo de las civilizaciones mesoamericanas y por último que revisemos desde la página 105 hasta la 115 del texto de física de tercero de bachillerato. Con retroalimentación de tu docente resuelve los ejercicios 14, 15 y 16 de la página 111. Después de que ustedes lean desde la página 105 a la página 115, se darán cuenta que ahí están las fórmulas, está mucha explicación, incluso están algunos ejercicios resueltos sobre esto, ¿no? Y nos dice que realicemos estas actividades. Veamos cómo quedaría resuelta. Actividad número 4 de física. Bueno, después de que le hemos leído el magnetismo, el artículo, nos dice que indagamos sobre estudios de magnetismo y desarrollados por los mayas y por las culturas orientales. Aquí tenemos, mire, el misterio de los ombligos magnéticos. Mire, aquí tenemos un ejemplo, los barrigones. La cultura de la gente de Monte Alto que vivió en la costa del Pacífico del actual Guatemala entre 500 y 1000 a.C. sembró la costa desde Chiapas hasta El Salvador con una serie de misteriosas esculturas que los locales conocen como los barrigones. Aunque se desconoce cuál era la función de estas grandes moles de piedra, que a veces representaban una especie de divinidad oronda y otras solo una gran cabeza, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard acababa de descubrir que escondían un interesante secreto. Fueron construidas con rocas magnetizadas, seguramente por la caída de los rayos, y diseñadas para que algunas de sus partes salientes acumularan la mayor parte de material imantado. Entonces, estos más o menos los mayas que con los
estas estatuas de los ombligos magnéticos. Las culturas orientales nos dicen que se sabe que hacia el siglo III a.C. y con propósitos mágicos se trajeron en China algunos objetos empleando imanes naturales. Entre ellos los más famosos fueron las cucharas magnéticas. Estas se podían modelar de tal manera que se mantuvieran en equilibrio, apoyándose de un solo punto cuando se fijaba en una superficie plana, como indica la figura. Aquí tenemos, ¿no? Lo que dotaba de la propiedad de girar libremente cuando se acercaba otra piedra imán o simplemente un objeto de hierro. Entonces, en una figura plana ponían una cuchara que quedaba pegada y que el mango estaba imantado y que podía ir según la figura imantada, ¿no? Entonces tenemos esa. La segunda nos dice, realiza un cuadro comparativo con la civilización mesoamericana. Esta información ustedes la pueden encontrar en internet. Simplemente buscan, ponen cuadro comparativo de la civilización mesoamericana y encontrarán muchos datos. De esos datos yo escogí algunos aspectos, ¿no? Porque hay demasiados aspectos y yo escogí estos aspectos como cronología, ubicación, economía, manifestaciones culturales. Pero hay muchas más que ustedes pueden utilizar. Entonces, este cuadro comparativo de las culturas mesoamericanas, que vamos a tomar en cuenta la cultura maya, la cultura chimcha y la cultura azteca. En cronología nos dice que en la cultura maya, desde los años 300 después de Cristo aproximadamente, hasta el 1697 en que su cultura se desintegra totalmente. O sea que más o menos de este año, de los 300, el año 300 después de Cristo hasta 1697 está esta cultura. Después, en cambio, la cultura chimcha desde el año 1000 después de Cristo hasta que fueron conquistados por los españoles. Y los aztecas aproximadamente del año 1200 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1519. Según su ubicación, nos dice que los mayas estaban en la península de Yucatán, en los territorios donde actualmente se encuentra México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. La cultura chibcha, altiplano central de Colombia, el centro se encontraba situado alrededor de Bogotá. Y los aztecas se desarrolló en el Valle de México, en la meseta de Anahuac. Según la economía de estas culturas, los mayas cultivaban sus productos a través del uso de la milpa, que era parcela, también quemaban los bosques, los limpiaban y luego sembraban en ellos el maíz. Los chibcha, la base de la economía fue la agricultura de roza, los cultivos principalmente eran maíz y la papa. Y los aztecas, su agricultura y el comercio fueron las principales actividades económicas. En relación a las manifestaciones culturales, en la escritura, en los mayas no ha podido ser descifrada. En matemática tuvieron en cuenta la existencia del cero y la utilización del sistema vigesimal. En la arquitectura construyeron grandes centros ceremoniales. En la escultura fue utilizada de la decoración de los edificios horror al vacío. En la cerámica utilizaron el moldeado y el modelado. En cambio, la cultura chibcha, en la metalurgia, los chibchas fueron expertos en la fundición de oro, especialmente metal. En los textiles de algodón muy fino y en cerámica que fue tosca. En la cultura azteca vemos que se desarrollaron una cultura receptiva más que creadora. En la arquitectura, la ciudad de Tenochtitlán, en escultura existieron dos tipos diferenciales naturales y la simbólica. En la cerámica hicieron platos, copas, botellones, jarras, etc. En la plumería fueron expertos en este arte, hicieron capas, escudos y otros adornos. En códices, los aztecas no tuvieron una estructura de tipo alfabético, como que la tenemos nosotros. Utilizaron un sistema jeroglífico equivalente a nuestros libros. El calendario, el año virtual de los aztecas era de 260 días. Además tenían un año solar compuesto de 18 periodos de 20 días, cada uno más 5 días que completaban en un año 365 días. Entonces, ya les digo, ustedes pueden buscar en internet, ponen cuadro comparativo de las culturas mesoamericanas y podrán encontrar una variedad también con otros aspectos que lo pueden utilizar en su portafolio. Ahora nos dice, revisa de la página 105 hasta la 115 del texto de biología de tercero bachillerato. Con retroalimentación de tu docente, resuelve los ejercicios 14, 15 y 16 de la página 111. Vamos con el ejercicio 14. Enuncia el teorema de Ampère y explica cuál es su utilidad principal. En estas páginas ustedes podrán encontrar la respuesta a esto porque allí está el teorema de Ampère.
Entonces, nosotros aquí vamos a ver primero que la ley de Ampère permite calcular el campo magnético originado por una corriente eléctrica estacionaria. El teorema nos dice que la circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de su permeabilidad del vacío por la intensidad neta que atraviesa el área limitada. Su principal utilidad es que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medidas, como la aplicación de la ley de Ampère en el campo magnético del solenoide, en el campo magnético de una bobina toroidal, en el campo magnético alrededor de un cable recto y en el campo magnético al interior de un conductor. Aquí tenemos, mire, este es el campo magnético de un cable recto, que aquí tenemos positivo y negativo, que por aquí sale la electricidad. Entonces aquí tenemos que así la permeabilidad al vacío de la circunferencia. Entonces su fórmula sería esta. Esto que significa integral de la línea de la curva cerrada. Esta de aquí significa el vector del campo o inducción magnética que se mide en Tesla. Este que está aquí, el I, es la intensidad de corriente eléctrico que se mide en amperios. Esta que está aquí, la U sub O, significa la constante de permeabilidad en el vacío, que equivale a 4pi menos 10 a la menos 7 tiempo por Tesla por metros sobre amperio. Y la DL, que significa la L, que significa diferencial de longitud del elemento conductor, que se mide en metros. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Que esta es matemáticamente, esta de aquí es la fórmula. Y aquí tenemos un ejemplo que pueden buscar también en internet y lo que nos pide, la utilidad. A continuación, en el ejercicio número 15 nos dice, un solenoide formado por 350 espiras tiene una longitud de 24 centímetros. Calcula la inducción magnética en su interior si la intensidad de la corriente que circula por él es de 2 amperios. Mira, aquí tenemos un solenoide donde entra la electricidad por aquí y sale por acá. Ya tenemos los datos, nos dice que la longitud es de 24 centímetros. Nos dice que la intensidad de la corriente es de 2 amperios. Y nos dice que las espiras, es decir, las vueltas que dan, es el N, que sería 350 espiras. Y nos pide que encontremos el vector. Nos dice, el interior tiene la longitud, calcula la inducción magnética en su interior, que vendría siendo el vector. Entonces, vamos primero con los datos. Sabemos que el número de espiras es 350, que la longitud es 24 centímetros, pero recuerden que se mide en metros, entonces la tenemos que pasar a metros. 24 centímetros por un metro dividido para 100 centímetros me da 0,24 metros. Entonces, esta que está aquí es la que tengo que utilizar en la fórmula. El vector, que es lo que yo necesito resolver, saber cuál es. Y la intensidad de la corriente, que es 2A, la permeabilidad al vacío, que se representa con 4pi menos 10 a la menos 7, T por M sobre A. Y la fórmula para hallar este vector, que es el que tengo que saber, es la permeabilidad al vacío por el número de espiras dividido para la longitud por la intensidad de la corriente. Entonces, con esta fórmula vamos simplemente, y con los datos que tenemos, a reemplazar. Si sabemos que la constante de permeabilidad al vacío es igual a esto, entonces esto lo ponemos aquí y tenemos 4pi menos 10 a la menos 7 sobre Tm sobre A, que multiplica a n, que vendría siendo esto que está aquí, que sabemos que es 350, el número de espiras, y dividido para la longitud, que sabemos que es 0,24, que sería metros, ¿no? Aquí está equivocado, sería metros. Aquí sería metros. Por 2A, 2 amperios. Entonces, si ustedes buscan en su calculadora, colocan en la calculadora 4pi menos 10 a la menos 7 por T dividido sobre A, entonces me va a dar que multiplica 350, que divide a 0,24, que multiplica a 2, entonces todo aquí nos va a dar este resultado, que viene siendo en Tesla. Nos daría 3,66
menos 10 a la menos 3 Tesla. Esto es lo que nos daría en la calculadora ya dado, ¿no? Entonces, en el ejercicio número 16 nos dice, define la circulación del campo magnético y escribe su expresión matemática. Busqué en el libro de física y nos dice que la circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada, C, es igual al producto de la permeabilidad, QO, por la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa la superficie limitada por la curva cerrada, que viene siendo la fórmula que vimos al principio también de Ampère. Entonces tenemos aquí dice la expresión matemática. Entonces, esta viene siendo la actividad de física que nos habla sobre esto, ¿no? Sobre la expresión, la circulación del campo magnético, el magnetismo. Se darán cuenta que hablamos al principio que parecía como historia, ¿no? Pero todo tiene está encadenado cada cosa con su asignatura y con otras materias interdisciplinarias. Entonces, esta es la actividad que espero que le haya servido. Recuerden que ya este formato está en la descripción de este video, donde lo pueden simplemente llenar. Incluso están los datos, está así y usted tiene que simplemente poner los datos. Ya está n igual, y igual, entonces usted tiene que ir colocando esto. Entonces, espero que le haya servido la actividad de física, ya sería la actividad número 4 de la semana número 3. Entonces nos veremos en una siguiente ocasión. No se olviden de hacer la autoevaluación y enviársela a su docente. Entonces, de mi parte, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. No se olviden de compartir y de suscribirse en caso de que todavía no lo hayan hecho. Nos vemos entonces con la semana número